recordaremos los eventos más importantes de la época conocida como Porfiriato, que finalmente llevaron al inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió su cargo en 1877. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y buscó la paz. Consiguió aliarse con más personas y fortalecer su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. También trató de desarrollar un proyecto, unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la iglesia y los conservadores. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González, quien lo sustituyó en el cargo, era su amigo cercano. Durante su gobierno continuó la reorganización del país. Se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y además se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884, el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Las acciones que emprendió le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y clases medias, quienes consideraban que Díaz debía permanecer en el gobierno para mantener el orden y el crecimiento económico del país. Gracias a esto, en los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces seguidas. Su gobierno se convirtió en una dictadura, porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Esta etapa de la historia de México se conoce como Porfiriato. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos y en general las comunicaciones, es decir, teléfonos, telégrafos, bancos y puertos, fueron las principales actividades económicas de la época, y empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña invirtieron en ellas. Gracias a las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Todo esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y los profesionistas. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a los otros sectores de la población, como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Hacia 1884, la inversión extranjera era de 100 millones de pesos, y para finales del Porfiriato se elevó 34 veces más. Gracias a estas medidas, en 1894, México, por primera vez en toda su historia, tuvo más ingresos que gastos, generando un superávit de más de 2 millones de pesos. Porfirio Díaz logró establecer relaciones de paz y diplomáticas con España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, países que hasta entonces habían sido enemigos de México. Gracias a esto, se abrieron las puertas a la inversión extranjera. Tentadores alicientes, como la exención de impuestos y ganancias garantizadas por el gobierno, provocaron un gran flujo de tecnología y capital por todo el territorio nacional, principalmente la industria ferroviaria, que tuvo un auge sin precedentes, así como la minería, que se veía revitalizada después de años de conflictos que la mantuvieron paralizada. Sin mencionar el enorme impulso que recibió la industria petrolera, que empezaba a representar ganancias importantísimas para el país. Aunque el peso se devaluó más de la mitad de su valor por la eliminación de la plata como unidad de referencia, esto resultó favorable para México, pues aumentó el atractivo del país para los inversores extranjeros. Todo esto logró traer la revolución industrial a México y se crearon empresas como Fundidora en Monterrey o Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma, la Compañía Transatlántica Mexicana, la Mexicana de Navegación y la Naviera del Pacífico, que reforzaron las posiciones marítimas de México. Las relaciones con Alemania alcanzaron niveles sin precedentes y se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Japón, estableciendo por primera vez relaciones formales con un país asiático. Para lograr unidad nacional, el gobierno de Porfirio utilizó una acertada estrategia, recurrió a la historia. Y por primera vez, se destacaron como grandes héroes a Hidalgo, Allende, Aldama, Zaragoza, Juárez
y los niños héroes, entre muchísimos otros. Se renovó todo el Ejército Nacional, se comunicó todo el país con telégrafo y se introdujo el teléfono, así como la electricidad. Se inauguró la planta generadora de León, en Guanajuato, así como la primera hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua, permitiendo lentamente iluminar los espacios públicos y privados del país. También se inauguró el cine y se introdujo el gramófono. Señor Tomás A. Edison, estimado y buen amigo, tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz. Entró en servicio el tranvía eléctrico y los primeros autos al país. De esta manera, Porfirio creó el primer reglamento de tránsito de México. Durante el porfiriato, se llevó a cabo el embellecimiento de las ciudades. Gracias a Porfirio, se pudo retomar por fin la construcción en el país, que durante décadas fue prácticamente inexistente, construyendo entre otros el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, el Palacio Postal, el Palacio del Ayuntamiento e incluso el Ángel de la Independencia. Además de que se construyó la cárcel de San Luis Potosí, así como la de Lecumberri, una de las mejores del mundo en su época. Varios hospitales de vanguardia también fueron inaugurados, como el Hospital General de México o el Manicomio de la Castañeda, el mejor de América, sentando las bases de la salud pública. Además se construyeron cientos de nuevas casas para los obreros, como el caso de la colonia Guerrero, la colonia Vallejo o la colonia Santa María la Ribera, así como colonias para la aristocracia, como la Roma o la Juárez, que al fin otorgaba catergo a la ciudad, con calles anchas, frondosos árboles e iluminación, iguales que los países de primer mundo. Se firmó la paz con la Iglesia, permitiéndole realizar sus tareas con normalidad y acabando con la persecución de sus predecesores. Porfirio sentó las bases de la educación pública en México, ordenando que ésta fuera laica, gratuita y obligatoria, además de crear la Universidad Nacional, aunque aún no autónoma. También se creó la Escuela Normal de Maestros, abriendo más de 200 planteles por todo el país, aunque la idea original era que los profesores llegaran a todos los poblados de México. La entonces falta de vías de comunicación, así como la oposición de los hacendados, representaron un duro revés en los planes de Porfirio, pero las principales ciudades del país recibieron a los profesores sin problemas. Se consideró que las carreteras eran pieza clave para el desarrollo económico del país, creando la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, que hasta 1910 había construido más de 19,000 kilómetros de vías férreas por todo el país, comunicando la capital con los puertos más importantes y con los Estados Unidos. Modernizó el puerto de Veracruz, el de Tampico, el de Salina Cruz y el de Manzanillo. También creó la Escuela Naval Militar. Se señalizaron oficialmente las fronteras tanto con Belice como con Guatemala, y se intensificó el desarrollo de puertos como el de Progreso, Puerto Ángel, Mazatlán, Zapotitlán, Isla Mujeres, Antón Lizardo y La Paz, además de que se estudiaban las costas de Yucatán y Campeche para la inauguración de futuros puertos. Se le dio mucha importancia al desarrollo artístico, inaugurando bellos teatros por todo el país, como por ejemplo el Teatro de La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Calderón de Zacatecas, el Teatro Alcalá en Oaxaca, el Teatro Juárez en Guanajuato y el Teatro de Bellas Artes, permitiendo que el país recibiera puestas en escena de clase mundial, así como eventos culturales. Estas son algunas de las cosas que hizo el alguna vez presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, cuya obsesión para transformar a México en un país de primer mundo lo llevó a hacer lo que fue necesario, dejando a su partida una obra incompleta. México entró nuevamente en una etapa de inestabilidad política y violencia, propia de la infancia y adolescencia de don Porfirio, etapa que quizá, hasta el día de hoy, sigue sin concluir. Héroe, villano, constructor, ¿qué piensas al respecto?